Ya puedes iniciar. ¿Ya? Ya. Ok. Buenas tardes. El día de hoy mi compañero José Luis Ibarra López y yo, Fernando Elvero, vamos a presentar lo que viene siendo eh, todo lo que gira alrededor del riesgo financiero, que es un tema que está relacionado con la materia del sistema financiero mexicano. Y bueno, primero tenemos que empezar con las bases y pues bueno, lo que viene siendo la pregunta que nos tenemos que hacer es, primero que nada, ¿qué es el riesgo financiero? Bueno, el riesgo financiero es la posibilidad de perder dinero en una inversión. Esto quiere decir que cuando alguien invierte su dinero, no siempre está garantizado que va a ganar. A veces se gana, pero a veces se pierde dinero y bastante, puede llegar a perderse bastante. También decimos que hay riesgo financiero cuando una inversión no genera pues el rendimiento que se tiene esperado. Por ejemplo, si alguien invirtiera esperando ganar un un interés del 10%, pero solo obtiene un 3% o incluso termina perdiendo dinero, ahí hay riesgo financiero. Este riesgo aparece porque existen diferentes factores que no podemos controlar. Por ejemplo, y como dice en la presentación, cambios en el mercado, puede ser por subidas o bajadas de precios, situaciones económicas complicadas, problemas en empresas, crisis en un país, o incluso cuando una persona o una empresa no puede pagar una deuda. Pues bueno, en pocas palabras se puede decir que el riesgo financiero es la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el dinero. Pues bueno, a continuación vamos a presentar algunos tipos de riesgos financieros que existen. Bueno, hoy vamos a hablar de esos tipos eh, de riesgos financieros que pues, se pueden proyectar en una empresa. Eh, bueno, el primero que vamos a presentar es el riesgo de liquidez y ese se refiere a que cuando pues, una empresa no puede llegar a sacar, este, por así decirlo, de manera continua el efectivo de manera rápida, sin hacer pérdidas significantes. Esto quiere decir que cuando tienes un activo que no puede generar una fluctuación o falta de ese dinero que tú requieres para hacer ciertos proyectos, se ve un poco afectado. Entonces, digamos que, por ejemplo, tú estás manejando un inventario y ese inventario no ha sido vendido completamente. Entonces, ¿qué pasa cuando no ha sido vendido completamente? Tienes un exceso de inventario, lo cual no puede llegar a ser, eh, por así decirlo, beneficioso para la empresa, ya que todavía tienes ese inventario y necesitas comprarle más inventario al proveedor, lo cual no puedes por el exceso de inventario que tienes, entonces no tienes esa fluctuación de efectivo. Eso es lo que causa una ineficiencia en el rendimiento de la empresa. Entonces, gracias a eso no se puede, pues, tener una buena fluctuación. Siguiente, por favor. Bueno, riesgo operacional. El riesgo operacional es basado en lo siguiente, es que son problemas internos en los procesos de, puede ser sistemas informáticos, pueden ser fallas internas, como dice en la presentación, o incluso errores humanos. Puede ser falla de, por ejemplo, una empresa que tiene una alta demanda en la informática y por algún imprevisto o situación
se les caen los sistemas o las computadoras no funcionan o ocupan una actualización y esto pues genera que no puedan establecerse bien o no puedan completar el trabajo que requieren hacer. Eso limita el flujo de lo que entra del efectivo o pues la compra de de esta, por así decirlo, eh, beneficio o actividad que haga la empresa, en este caso. También puede generar por fraudes o desastres naturales o imprevistos que pues generan problemas dentro de la empresa, básicamente. Riesgo de tipo de cambio. Bueno, se genera a base de empresas que entran en el mercado internacionales, pues son fluctuaciones en el valor de las monedas extranjeras, pues ya puede ser por eh, importaciones, exportaciones, inversiones internacionales, y esto puede afectar debido pues a la empresa, ya que puede, por ejemplo, digamos que una empresa mexicana importa maquinaria en dólares, un aumento en el tipo de cambio encarece la compra. Por lo contrario, si exportara un tipo de cambio favorable, puede aumentar sus ingresos en moneda nacional o en la que están utilizando pues en su país. Esto puede pues beneficiar o perjudicar de una manera notable la entrada o salida de pues lo que esté ofreciendo pues como por ejemplo la mercancía o objetos que estás vendiendo. Entonces, esto puede perjudicar bastante el hecho de el tema económico ya, más bien. Este, siguiente. Ok, ahora vamos a analizar un poco lo que viene siendo el riesgo país. Y pues bueno, este riesgo aparece cuando una inversión se ve afectada por la situación política, económica o social de un país. Por ejemplo, si hay crisis política, protestas o conflictos, si el gobierno cambia reglas de manera repentina, si el país no tiene suficientes divisas, si hay inflación muy alta o si la economía entra en recesión. Por ejemplo, eh, se podría decir, este, si tuviéramos que poner un ejemplo, creo que el más obvio sería Estados Unidos y México. Un inversionista cuando decide en qué lugar o en qué país quiere invertir su dinero, pues si se decide ir a Norteamérica, pues va a tener probablemente pues entre sus opciones Estados Unidos y México. Y pues, por ejemplo, tomando en cuenta la situación actual del país, ¿no? Donde pues incluso hace unos días hubo algunas protestas, donde ha habido bastante incertidumbre con las leyes que se han estado implementando, pues obviamente esos factores, esa situación política y social, pues aumentan la incertidumbre a la hora de invertir. Por lo tanto, un inversionista eh, muy probablemente se sentiría mucho más seguro, y que de hecho es lo que pasa, se siente mucho más seguro invirtiendo en Estados Unidos que en México. Aunque también hay que recordar que si tomamos en cuenta que en México, aunque sigue siendo un país en donde puede ser más, donde puede haber mayor riesgo, este, el rendimiento que se esperaría pues debe ser aún mayor, porque pues como regla financiera que existe, pues entre mayor riesgo pues mayor rendimiento. Entonces, bueno, volviendo un poquito más a los conceptos, eh, ahorita que hablé sobre las, los factores por los que se ven afectado el riesgo país, pues cuando eso pasa,
las inversiones se vuelven pues lógicamente más inseguras. Este tipo de riesgo aparece sobre todo en operaciones entre países como comercio internacional, préstamos internacionales, inversiones extranjeras o intercambio de divisas. Y si un país no tiene estabilidad, es más difícil que pueda pagar sus deudas. Y de hecho, como dato curioso, cuando un país tiene alto el riesgo país, hasta los artistas internacionales cancelan sus conciertos porque las empresas no pueden pagarles en dólares. Por lo tanto, eso es algo que sucede bastante. Y pues bueno, hablando un poquito más, volviendo un poco al ejemplo, pues es bien sabido que hay países donde es más donde hay más riesgo país que en otros, lógicamente. Y pues volviendo al ejemplo de México Estados Unidos, si bien en una balanza es más seguro invertir en Estados Unidos que en México, también es cierto que si ponemos en una balanza a, por ejemplo, México con un país con una situación muy complicada como lo es eh, en Sudamérica, por ejemplo, como Argentina, pues ahí la balanza ahora estaría a favor de México, donde Argentina se ha habido muy afectada sobre todo por la inflación que ha tenido durante bastantes años. Y bien es cierto que pues se ha visto, ¿no?, que el país pues se ha estado tratando de recuperar poco a poco. Eh, si bien es cierto que pues si lo ponemos en esos términos, pues México seguiría siendo un país más seguro, con menos riesgo país que Argentina. Y pues así se podría seguir con una lista larga. Pero el punto es que pues obviamente dependiendo de qué países estemos comparando, pues en algunos casos se puede ver si es más obvio que hay un riesgo país mucho más alto que en otros. Bueno, ahora el otro tipo que vamos a ver es el riesgo de mercado. Este riesgo tiene que ver con la posibilidad de perder dinero a cambio, debido más bien a cambio en los precios del mercado, como puede ser tasa de interés, precios de las acciones, el tipo de cambio de dólar, el valor de los bonos o el comportamiento de la bolsa. Por ejemplo, si el dólar llegase a subir, si las tasas de interés bajan, si las acciones pierden valor, entonces una inversión también puede perder dinero. El riesgo de mercado afecta directamente el valor de las inversiones que se tienen en una cartera, como por ejemplo, creo que el más común serían los fondos de inversión, eh, también entrarían los afores, los instrumentos bancarios y las inversiones pues empresariales. Y pues como otro dato curioso, el tipo de cambio en México, de hecho, ha llegado a cambiar más de un peso en un solo día, lo que puede hacer que, o sea, tomando en cuenta esa situación, puede hacer que una inversión suba o baje sin que el inversionista haya hecho absolutamente nada, solo con el cambio de un peso significa bastante. O sea, obviamente si estamos hablando de 100 pesos de inversión, pues tal vez la diferencia no sea mucha, pero si ya estamos hablando de miles o incluso de millones, pues ahí sí un peso puede hacer pues una gran diferencia. Ok, el siguiente sería el riesgo legal. Eh, este riesgo significa que puede haber pérdidas, multas o problemas por no cumplir, como dice ahí, con las leyes, contratos o regulaciones. Esto puede aparecer por documentos mal elaborados, contratos incompletos, demandas legales, cambios en las leyes, eh, falta de requisitos legales o errores en interpretación de normas, ¿no? Vaya, la ambigüedad, como se le podría decir también. Y pues bueno, esto es sumamente importante porque literalmente
omitir algo en temas legales puede causar pérdida de dinero, suspensión de operaciones, sanciones, multas, cancelación de acuerdos, incluso, y si ya estamos yendo mucho más lejos, pues incluso puede esto significar pues una penitencia, ¿no? O sea, que la persona vaya a la cárcel por este, estar, estar omitiendo ciertas normas, ¿no? En el tema legal, y que puede llevar a consecuencias muy extremas hasta cierto punto. Y pues bueno, de igual manera, como un dato curioso, muchas personas firman pues contratos sin leerlos. De hecho, eso es algo que hacemos en nuestro día a día, muy comúnmente a la hora de crear cuentas en redes sociales, por ejemplo, pues normalmente aparece un contrato que absolutamente creo que ni el 10% de las personas leen. Pero bueno, a lo que voy es que muchas personas firman contratos sin leerlos, y en México la Conducef recibe miles de quejas al año solo porque los usuarios no entendieron lo que firmaron. Entonces, pues eso es algo que, pues, más que nada eh, es un problema un poco, pues, social, ¿no? Sobre, sobre todo, ¿no? Porque, pues, muchas personas no suelen dar tanta importancia al tema de los contratos o al tema legal, y pues como que se confían demasiado, y a la hora de que pues ven que están haciendo las cosas de manera equivocada, pues ya es demasiado tarde, y pues ya corren el riesgo, y pues básicamente pues lo más probable es que terminen perdiendo dinero. Y pues el siguiente es el riesgo de crédito. Este riesgo aparece cuando existe la posibilidad de que un deudor no pague un préstamo. Es decir, cuando alguien pide dinero prestado, pero no puede devolverlo, que creo que es un caso muy común, al menos aquí en México, pues es algo que básicamente sucede de manera casi que todos conocen a alguien que básicamente siempre corre este riesgo. Y pues bueno, si muchas personas o empresas no pagan, esto puede afectar pues principalmente a los bancos, a los ahorradores, a la economía y al funcionamiento del sistema financiero. Los bancos, sobre todo, que son los que normalmente dan esta clase de préstamos de crédito, ponen mucha atención a este riesgo porque gran parte de su dinero está colocado en créditos. Eh, por eso también es muy importante contar con lo que viene siendo educación financiera, pero no estamos desviando mucho el tema, pero es importante contar con esto porque pues muchas personas cuando piden prestado se les olvida que literalmente la definición de lo que es un préstamo. Por lo tanto, eh, cuando piden el dinero prestado, pues no saben que incluso ese dinero pues cuenta con intereses, por lo que no se dan ni cuenta y piensan que ya están terminando de pagar el préstamo, cuando se dan cuenta que más de la mitad de lo que llevaron pagando se está yendo pues en intereses y no en el dinero que ellos habían recibido. Y pues bueno, ahora ya saliendo del tema de los tipos de riesgos financieros, ahora se va a la pregunta de cómo el sistema financiero mexicano reduce el riesgo financiero, o más bien qué herramientas utiliza o cómo lo hace. Ahora, aquí van varias instituciones y mecanismos, y pues bueno, en México existe autoridades como la CNBV, o bueno, mejor conocido como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También cuenta con Banxico, Banco de México. Y pues bueno, estas instituciones básicamente vigilan a los bancos y a otras entidades financieras para asegurarse de que operen de manera segura, sigan las leyes, protejan a los usuarios sobre todo, reporten información real y que no tomen
haya riesgos excesivos, como bien podría ser el riesgo el riesgo de crédito, ¿no? También se cuenta con capital y reservas de protección. Los bancos en México están obligados a tener fondos de respaldo, provisiones y reservas. Estos recursos básicamente sirven para cubrir posibles pérdidas cuando un cliente no paga, una inversión falla o si hay un problema financiero inesperado. Esto evita quiebras y protege a los ahorradores, vaya. Aunque también, pues, obviamente, este, existen otras entidades, ¿no? Que también apoyan sobre todo, bueno, más bien a los usuarios ante cualquier crisis que haya, ¿no? Si el banco quiebra o pierde el dinero, ¿no? Del cliente. Pero pues igual los bancos deben de tener esa reserva, ¿no? Otro factor es la diversificación y límites de concentración. Las instituciones financieras no pueden poner todo su dinero en un solo cliente, un solo sector, una sola empresa, un solo tipo de inversión. Y esto se hace para evitar que un solo error cause una crisis pues más grande, ¿no? Son acciones que ha hecho el sistema para pues evitar que por un solo error pues colapse, ¿no? Todo lo demás. También está la protección al usuario y transparencia. Y pues aquí obviamente la institución que más hace ruido en estos temas pues vendrá siendo la Conducef, que esa institución básicamente se encarga de que los usuarios reciban información clara, se expliquen comisiones, se informen riesgos, los contratos y que los contratos sean pues vaya entendibles, y pues esto ayuda a que las personas tomen decisiones más seguras. También está el seguro de depósitos y estabilidad económica. Y pues como mencioné anteriormente, hay instituciones como el IPAP, ¿no? Que antes era Fobaproa, que se encarga de proteger los ahorros de los clientes en caso de que un banco quiebre, como se mencionó anteriormente. Y también estaba Banxico, que controla sobre todo el nivel de precios, ¿no? La inflación y las tasas para evitar pues crisis, ¿no? Y pues básicamente esto lo que hace es que genera confianza y también al mismo tiempo pues estabilidad. Bueno, eso sería todo. No sé si mi compañero José Luis quiera decir algo antes de cerrar la presentación. Sí, quiero hacer una conclusión breve acerca del tema dado, ya que creo que se puede hablar bastante todavía de, pues, los tipos de riesgo que estuvimos hablando al respecto y cómo estos riesgos pueden llegar a afectar de manera gradual o crítica a las empresas. Creo que puede ser bueno, vamos a hablar de que se puede hacer un remedio acerca de ello, estableciendo pues una planeación financiera sólida, teniendo controles internos, efectivos y estrategias de mitigación. O sea, que tengamos planteado qué hacer en ciertas circunstancias y cómo podemos llegar a solucionarlas. O sea, también es para decir que para que una empresa pueda llegar a fluctuar, no solo con el efectivo, sino también con el equipo, con la organización o varios temas, pues se puede mejorar bastante la estabilidad financiera de una empresa. Eh, ah, Gracias. Y pues bueno, esto sería pues todo acerca de los tipos de riesgos financieros. Y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias.